Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 496, Catcleya. Trier, la lujosa villa de la familia Roselle. Tras pagar la fianza de Edward y Dubois, Roselle regresó a su villa. Poco después, William y Polly trajeron la noticia. El nieto del conde Clare había resultado gravemente herido, tan gravemente que no tenía ninguna posibilidad de cumplir con sus deberes conyugales. En ese momento, el conde Clare estaba furioso, y la ama de llaves no se libraría de su ira. A continuación, su furia se dirigiría sin duda contra Klein Sparrow. Señor, su decisión de rescatar a Klein Sparrow seguramente enfurecerá aún más al conde Clare, quien ya le guarda un gran rencor, incluso podría recurrir a medidas especiales. Roselle cruzó las piernas y se recostó en el sofá, sonriendo con sorna. Es como si esto nunca hubiera pasado. Ese viejo siempre me tuvo manía. Era solo cuestión de tiempo. En cuanto a esa ama de llaves, que desahogue su ira allí. Después de todo, tengo a Klein Sparrow a salvo. Si ni siquiera puedo proteger al hombre que salvó a mi hija, ¿cómo podría sobrevivir en Treveris? Se pellizcó la barbilla, pensó un momento y luego añadió: si la situación se complica, visitaré al arzobispo, le deberé un favor y haré que Klein sirva como clérigo en la iglesia. Me niego a creer que ese viejo se atreva a tocar a un funcionario de la iglesia. Ah, es una lástima lo de la ama de llaves. William, Polly, ¿vieron cómo era? Los dos intercambiaron miradas sin palabras. Grimm, sentado cerca, dijo: se dice que llevaba puesto ese atuendo erótico que usted inventó, una mujer de una belleza deslumbrante con una figura excepcional. De lo contrario, el nieto del conde Clare no se habría dejado cegar tanto por la lujuria. Comillas, traje erótico. Roselle estaba estupefacta. Comillas, usar un atuendo erótico en público. Ese Klein, sí que sabe de baloncesto, incluso juega con más intensidad que yo. Oh, espera, no te referirás a un uniforme de oficinista, ¿verdad? Se frotó la frente con incredulidad. Juró que cuando diseñó el uniforme de OL, su intención era simplemente llamar la atención, un guiño juguetón al atractivo clásico del uniforme. Definitivamente no pretendía ser una prenda erótica. ¿Quién iba a imaginar cómo esos nobles tergiversarían su idea original? En verdad, la moral se está deteriorando y la virtud de la humanidad se está desvaneciendo. Condénenlos. Los condenamos enérgicamente. Delante de esas nobles damas con uniformes de oficiales, condénenlas enérgicamente. Justo cuando pensaba esto, su visión se nubló por un instante. Se enderezó bruscamente y vio la espesa niebla gris que se extendía ante él. En lo profundo, sentada en una silla de respaldo alto, una misteriosa entidad se cernía sobre él, observándolo todo. Un recordatorio gratuito: el sabio oculto te tiene en la mira a ti y a tu familia. Ve a ver a Estiano. Unos segundos después, todo se disipó. Pero el corazón de Roselle se aceleró salvajemente, y su expresión se tornó sombría. Sabio oculto. ¿No era ese el dios maligno del sendero del misterioso Piro? Había oído hablar de ello por primera vez mientras estudiaba conocimientos extraordinarios, una entidad particularmente malévola a la que le encantaba inyectar un exceso de conocimiento en las mentes de Mister y Preller, llevándolos a la locura, la pérdida de control e incluso la muerte. También le gustaba explotar las debilidades de los demás, manipulándolos para que realizaran acciones irracionales, solo para que finalmente cayeran en una espiral de pérdida de control y muerte. Pero nuestra familia no tiene ningún miembro del camino del misterio. ¿Por qué ese dios maligno nos atacaría a nosotros? Pudo haber sido una estratagema deliberada de aquel que se encuentra sobre la niebla gris. Maldita sea. Prepárense, nos dirigimos a la catedral de Treveris. Roselle se puso de pie y dio la orden con decisión, luego salió a grandes zancadas para buscar a Matilda y Bernadette. Hoy, Bernadette sin duda volvió a quedarse dormida. La experiencia de anoche había sido mucho más emocionante que la anterior. Aunque todavía no se había topado con ninguna sirena, el sueño colectivo al que se accede a través del sueño le parecía mucho más fascinante que cualquier encuentro con una sirena. Por primera vez, descubrió que varias personas podían compartir el mismo sueño, encontrarse e incluso comunicarse entre sí dentro de él. Lo único lamentable era que, aparte del señor Sparrow, los demás parecían despistados e indiferentes, comportándose como sonámbulos y realizando acciones extrañas. Pero yo, soy especial. Puedo permanecer completamente consciente en sueños. Cada vez que lo pensaba,
Bernadette se llenaba de orgullo, ansiosa por contárselo a todo el mundo. Sin embargo, sabía que no debía soltarlo sin pensarlo. Si su padre se enterara, ella podría no tener nunca más la oportunidad de pasar tiempo con el señor Sparrow. Me pregunto por qué el señor Sparrow reaccionó de repente con tanta vehemencia más tarde. ¿Qué vio exactamente en ese libro? Bernadette se acurrucó en la cama, pensando, comillas, podría ser por esa extraña escritura especial que papá inventó, pero, ¿acaso papá no inventó esa escritura? ¿Por qué aparecería en un sueño? ¿O, podría ser que haya aparecido por mi culpa? Si robara, y le llevara el diario de papá al señor Sparrow, podría ayudarle de alguna manera. Toc, toc, toc. La puerta se abrió y Roselle entró. Cariño, ¿estás despierta? Bernadette se estiró de inmediato y bostezó, comillas, despierta. Papá, buenos días. Comillas, buenos días, Roselle se acercó. Pronto será la hora del almuerzo. ¿Es así? Se tocó el estómago. Con razón lo siento plano. Tengo un poco de hambre. Roselle se sentó junto a la cama y le pellizcó la nariz a su hija en tono juguetón. Comillas, te quedaste despierta hasta tarde anoche. Vamos, cuéntame, ¿qué travesuras hiciste? Comillas, yo no hice nada malo. Bernadette apartó la mano de su padre y rió entre dientes. Anoche salí al mar en otra aventura con Blancanieves, Cenicienta y las demás. Vi el mar azul, el cielo azul, muchos edificios antiguos e incluso entré en un maravilloso mundo de ensueño. Ella no dijo nada más que la verdad. Por supuesto, Roselle no se creyó ni una palabra y, riéndose entre dientes, dijo, comillas, eso suena más a Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas. Los ojos de Bernadette se iluminaron al instante. ¿Eso también es un cuento de hadas? Papá, cuéntame, cuéntame. Sin prisas. Primero, ven conmigo a la catedral. ¿A la catedral? Pero si ni siquiera es misa dominical. Roselle fingió asustarla, porque, un terrible dios maligno nos ha puesto sus ojos en nosotros. Necesitamos rezarle al dios del vapor y la maquinaria para que nos proteja. El corazón de Bernadette dio un vuelco al instante. Papá sabe algo del señor Sparrow. Al ver que su hija se quedaba paralizada como asustada, Roselle le acarició la cabeza rápidamente. Te estoy tomando el pelo. Solo vamos a dar un paseo. Vamos, lávate. Oh. Radiante, saltó de la cama, mostrando sus lindas piernitas mientras corría hacia el baño. Media hora después. Un lujoso carruaje partió de la Villa Roselle, rumbo a la Catedral de Treveris. Dentro del carruaje se encontraba la familia Roselle, compuesta por 3 miembros. Matilda acunaba a su hija, susurrándole cosas que la hacían reír con alegría. Roselle simplemente observaba a madre e hija en silencio, con una leve sonrisa asomando inconscientemente en sus labios. Sentía que, aunque fumaba, bebía, perseguía mujeres y se acostaba con muchas, seguía siendo un buen padre y un buen marido, al menos. Toda esa depravación nunca cruzaba el umbral de su hogar familiar y casi nunca afectaba a su esposa e hija. Matilda. Roselle habló de repente, con un tono que denotaba cierto orgullo. Dubois admitió su derrota ante mí esta mañana. Ella esbozó una leve sonrisa. Felicidades. Comillas, ¿sabes lo que pienso hacer a continuación? Con su hija en brazos, Matilda pensó un momento antes de preguntar, comillas, invitarlo a cenar, beber y luego quedárselo como perro. Roselle estaba estupefacta. Comillas, tú también eres un transmigrante. A estas alturas, ya estaba acostumbrada a las frases extrañas que a menudo se le escapaban a su marido. Con una sonrisa, le recordó, me dijiste eso una vez cuando estabas borracho. Oh, tos, eso es. Bernadette alternaba la mirada entre sus padres. De repente, sintió que desde que el señor Sparrow había aparecido, su padre y su madre parecían más unidos que nunca. Tiró de la mano de su padre, luego de la de su madre, y las juntó. Después, envolvió las manos de ambos con sus propias manitas. Este gesto repentino hizo que Roselle se sintiera un poco incómoda, pero él no se apartó. En cambio, miró a su hija y le dijo, Bernadette, cuando estemos en la catedral, necesito que ayudes a papá con algo. ¿Puedes hacerlo? Comillas, por supuesto. Buena chica. Año 1349, futuro. Los últimos días habían sido de lo más emocionantes para Klein. Se había topado con 3 de los 7 almirantes piratas, el vicealmirante Enfermedad, el vicealmirante Anochecer y el vicealmirante Mar Profundo. La vicealmirante Traki, conocida como Ailmens, era una vieja conocida. Esta vez había venido por la bruja de la isla Esime. Se encontraron en los muelles y se enzarzaron en un breve intercambio de golpes.
Pero este enfrentamiento fue más bien un saludo. Después, Tracky declaró abiertamente que él era el temperamental Herman Sparrow. Esa declaración ayudó a Klein a digerir bastante poción. En cuanto al vicealmirante Dusk y al vicealmirante Dipsea, el primero atacó el barco de pasajeros en el que viajaba Klein. Klein se vio obligado a defenderse y logró herirlo. El segundo se dirigió directamente hacia Herman Sparrow, pero fue repelido por el cetro del dios del mar, su barco quedó destrozado y su tripulación dispersa. Al mismo tiempo, la noticia de la derrota del almirante a manos de Herman Sparrow se extendió por los mares. Su apodo ya estaba cambiando de Maudie a cazador de almirantes piratas. De los 7 almirantes piratas, el almirante de sangre estaba muerto, el almirante del infierno capturado, el vicealmirante enfermedad casi asesinado, el vicealmirante mar profundo y el vicealmirante anochecer heridos y derrotados. Solo el almirante de las estrellas y el vicealmirante iceberg aún no se habían cruzado con él. Incluso se había iniciado discretamente una lotería en alta mar sobre cuándo Herman Sparrow atacaría a los 2 almirantes restantes y cuándo desafiaría a los 4 reyes. Mientras tanto, Klein persistió en blandir el cetro del dios del mar, interpretando el papel del dios del mar a la perfección. Y así, sin siquiera darse cuenta, la poción sin rostro fue digerida casi por completo. En otras palabras, era hora de prepararse para su ascenso a la secuencia 5. Para el sendero del vidente, la secuencia 5 era marionetista. Su ingrediente principal había sido patrocinado hacía tiempo por el maestro Rósago, mientras que los materiales complementarios ya se habían reunido. Lo que faltaba era el canto de la sirena necesario para el ritual de avance, lo que significaba que debía visitar el palacio marino de la reina mística. Se encontraba en una pequeña isla llamada Rasya, situada en lo profundo del mar de la niebla. Navegar hasta allí desde el mar de Rorstead les tomaría a los barcos comunes casi 20 días, aunque ciertos barcos fantasma podían reducir ese tiempo a la mitad. Así, Klein buscó decididamente la ayuda de la reina mística. 3 mañanas después, en un muelle abandonado de la isla Montaña Azul, conoció al cuarto almirante pirata, el almirante de las estrellas. Su barco era un enorme velero que enarbolaba el estandarte de un ojo sin pestañas rodeado de 10 estrellas. Ese era su barco, el Future. Future se detuvo a unos 30 metros de la orilla. Entonces, la luz de las estrellas, brillante y resplandeciente, cayó en cascada, condensándose en el aire para formar un puente transparente. Una mujer descendió por el puente, caminando como si flotara. Vestía una túnica clásica negra bordada con innumerables símbolos y sellos arcanos. De su cintura colgaban un astrolabio y un pequeño bastón. Ella vino a pararse frente a Klein. Comillas Herman Sparrow. Klein mantuvo su actitud distante e intimidante. Ese soy yo. Ven conmigo, te llevaré con Rasya lo más rápido posible. Muy agradecido. Poco después, ambos cruzaron el puente estrellado y abordaron el Future. Klein sintió de inmediato las miradas de la tripulación sobre él, curiosos e intrigados por aquel supuesto almirante cazador de piratas. Pero la primera pregunta del almirante pirata fue, comillas, ¿cómo llegó usted a conocer a su majestad? Capítulo 497, Roselle bajando continuamente el listón. Klein dijo con calma, somos miembros de la misma organización Beyonder. Cat Cleya reflexionó durante unos segundos. Comillas elemento amanecer. Por supuesto que no, es otra organización. Cat Cleya estaba sumamente sorprendida. Como líder de Element Dawn, era realmente inesperado que la reina mística se hubiera unido a otra organización. Klein notó la curiosidad en sus profundos ojos violetas y dijo con calma, para obtener detalles, deberías preguntarle a la propia reina mística. Hizo una breve pausa y luego añadió, sin embargo, he oído que el almirante de Star parece haberse enemistado con la reina Mystique. Por lo que parece, las cosas no son tan sencillas. Cat Cleya bajó la cabeza y dijo con amargura, comillas, como pude haberme enemistado con ella. Simplemente fui exiliada por ella. Exiliado. Eso fue bastante curioso. Pero dada la identidad de Herman Sparrow, no pude preguntar más. Fue realmente frustrante. Comillas, ¿cuánto falta para que lleguemos a Rasya? A máxima velocidad, aproximadamente una semana. Klein se quitó el sombrero y le dio las gracias, entonces te molestaré durante el resto del viaje. No, es mi buena suerte. Si no te hubiera acompañado hasta allí, no habría tenido la oportunidad de volver a verla. Isla Rasya, Ciudad Esmeralda. Bernadette deambuló por la sección del castillo construida específicamente para que vivieran las sirenas. Aunque se decía que era un lugar domesticado, su libertad no estaba restringida, al contrario, tenían acceso libre.
Sin embargo, el empeoramiento de las condiciones de vida llevó a las sirenas a pasar allí la mayor parte del tiempo voluntariamente. La gente solía decir que la libertad era más importante que la vida misma, pero al presenciar la brutal masacre de sus congéneres, incluso la libertad más hermosa parecía perder su significado. Desde lejos, Bernadette vio figuras sentadas a la orilla del mar, jugando y divirtiéndose. Estos seres tenían rostros humanos, con rasgos puros pero a la vez seductores. Sus pechos eran prominentemente arqueados, pero cubiertos de escamas de color rojo oscuro. La parte inferior de sus cuerpos eran grandes colas de pez que se mecían rítmicamente contra los arrecifes, exudando una extraña belleza. En cuanto vieron a Bernadette, movieron la cola y nadaron hacia ella. Algunos se tumbaron en la orilla, otros se posaron en las rocas, todos mirándola con miradas encantadoras y cautivadoras, y comenzaron a cantar dulcemente. Bernadette los observaba con calma, mientras los recuerdos desfilaban por su mente. Sacó una delicada figurita de una sirenita y la tocó suavemente, pero a diferencia de sus experiencias infantiles, no apareció ninguna ilusión de sirena. Tras un largo rato, suspiró suavemente. 1160, 7 Rose Street. Mientras la luna roja se elevaba, la noche descendía silenciosamente. Sin la parlanchina a casa, Edward disfrutó de una inusual cena tranquila, pero plato tras plato de filetes y carne asada pronto le provocó náuseas. No era de extrañar que Roselle se hubiera estreñido poco después de transmigrar. Por lo tanto, solo comía un pequeño trozo de carne a la parrilla y principalmente frutas y verduras. La cocinera, Endili, parecía preocupada y dudó antes de preguntarle en voz baja si había hecho algo mal. No eres tú, últimamente he tenido poco apetito. Edward la consoló con naturalidad, señalando la carne a la parrilla sobre la mesa, puedes llevártela y compartirla, no la desperdicies. Justo cuando los sirvientes comenzaban a recoger la mesa, Dubois regresó apresuradamente, señor Sparrow, ya estoy de vuelta. Comillas que dijo Roselle. Dijo que él tampoco puede hacer nada. El hecho de que el nieto del conde Clare esté incapacitado es indiscutible. Alguien tiene que asumir la responsabilidad. Veo. Aunque Dubois sentía aprecio por Akasa, quien le había ayudado a controlar su espiritualidad, no indagó más, sabiendo que el señor Sparrow tenía sus propios planes. Por cierto, enhorabuena por convertirte en un Beyonder, tal como deseabas. Edward recordó algo y le sonrió, comillas que se siente. Reflexionó un momento y respondió, es realmente mágico. Tras convertirme en espectador, me di cuenta de que podía detectar muchas cosas que antes habían pasado desapercibidas, analizando movimientos y expresiones sutiles, podía deducir el carácter general de una persona y sus pensamientos actuales. Comillas entonces has notado algo en mí. Dubois parpadeó. El señor Sparrow no parece preocupado en absoluto por el estado actual de la señorita Akasa. O no le importa su seguridad en lo más mínimo, o ya tiene un plan infalible. Por supuesto, me inclino por la segunda opción. Edward se mantuvo evasivo y continuó, comillas, ¿y qué hay de Roselle? Gracias a que salvaste a su hija la última vez, por obligación y para no quedar mal, sin duda hará todo lo posible por ayudarte esta vez. Pero, obviamente, no pagará un precio muy alto por una simple ama de llaves, aunque eso es bastante normal. No puedo evitar pensar que tu análisis no se deriva de tu capacidad de espectador, sino más bien de conclusiones basadas en tu conocimiento previo de los demás. Dubois soltó una risita. Se complementan entre sí. Muy bien, te deseo éxito en tu camino hacia Beyonder y espero que asciendas pronto a una secuencia superior. Gracias. Tras intercambiar unas palabras más sobre la mudanza, Edward regresó al dormitorio de arriba. Dado que se confirmó que era imposible rescatar a Akasa por medios convencionales, la única opción era sacarla directamente. Cambió su apariencia y estaba a punto de actuar cuando una voz que recitaba una oración de 3 partes resonó junto a su oído. Parecía provenir de un hombre, no pudo distinguir si era Roselle, Payezo Medici. Ah, parece que todos los dueños del castillo de Sefira están condenados a trabajar arduamente. Inmediatamente retrocedió 4 pasos para entrar en el castillo de Sefira y se sentó en el pequeño jardín envuelto en una niebla gris. En la profundidad de la bruma, la estrella de color rojo intenso de Roselle palpitaba y parpadeaba sin cesar. Roselle, ¿qué querrá a estas horas? ¿Será que Estiano no supo manejar la atención del sabio oculto? No era de extrañar que Edward pensara así. Después de todo, a lo largo de toda la saga del Señor de los Misterios, el dios del vapor y la maquinaria, era notoriamente incompetente.
Al infundir su espíritu en la estrella, la figura de Rosella apareció en el castillo de Sefira. Primero hizo una reverencia respetuosa y dijo, gracias por recordármelo, excelentísima. Comillas, ¿se ha resuelto el problema del sabio oculto? Sí, el arzobispo de la catedral de Treveris me dijo que el dios del vapor y la maquinaria había borrado la marca que ese dios maligno había dejado en nuestra familia. Hizo una pausa de 2 segundos, pero también nos aconsejó que rezáramos con frecuencia en la catedral en el futuro, ya que ese dios maligno podría volver a acecharnos en cualquier momento. Edward asintió, eso tiene sentido. Comillas, puedo preguntar qué método puede impedir por completo que ese dios maligno vuelva a vigilarnos. Comillas o. Edward se recostó. Comillas, ¿es eso lo que quieres pedirme esta noche en tus oraciones? Hizo una pausa. Comillas, ¿lograste obtener el objeto que te dije que consiguieras? Rosell se aclaró la garganta y asintió, sí, lo he hecho. Miró su mano derecha vacía, pero parece que no pude traerla hasta aquí. Comillas, ¿cómo lo conseguiste? Edward sentía verdadera curiosidad. ¿No fuiste a la iglesia esta tarde a rezarle a Estiano pidiéndole ayuda? ¿Cómo te atreviste a robar las vestiduras del arzobispo? Solo un pequeño truco. En realidad, simplemente dejaba que su hija Bernadette deambulara libremente y se lo guardaba en el bolsillo. Al fin y al cabo, era natural que una niña, impulsada por la curiosidad y el espíritu juguetón, tomara una prenda de ropa sin pensarlo 2 veces. Incluso si la descubrían, en el peor de los casos se consideraría una travesura. Tras escuchar sus palabras, Edward guardó silencio. Roselle realmente sigue superándome. Entonces, tu pregunta esta noche es, ¿cómo asegurarnos de que el sabio oculto nunca vuelva a tomarte como objetivo? Roselle vaciló. Originalmente pensó que, dado que este misterioso dios maligno ya había proporcionado generosamente la información de que el sabio oculto estaba velando por su familia, esta pregunta sería respondida sin mayor problema. No esperaba ser acusado. Realmente no actúa como un dios malvado, sino más bien como un comerciante astuto. Originalmente, Roselle tenía la intención de aprovechar esta oportunidad para recabar información sobre la transmigración, pero ahora, tal vez debería priorizar su seguridad inmediata. Tras una larga lucha interna, Roselle finalmente preguntó, quiero saber, ¿el sabio oculto me está persiguiendo? ¿Por qué? Comillas, ¿por qué ese cambio repentino en la pregunta? Roselle fingió una sonrisa inocente y se rascó la cabeza. En realidad, ya le pregunté al arzobispo de Treveris hace un rato, y su respuesta fue que el problema solo se resolvería si el sabio oculto moría. Me preocupa que tu respuesta sea la misma. Quizás sea una respuesta correcta, pero para mí no tiene ninguna importancia. Y respecto a esta nueva pregunta, también se la hice al arzobispo, pero prefirió guardar silencio. Aunque sospecho que esto implica un reconocimiento tácito, tengo aún más ganas de entender el motivo. Comillas, ¿por qué un dios maligno tan reconocido desde hace tanto tiempo estaría interesado en mí? Lo que no dijo fue esto, podría ser que el sabio oculto haya descubierto que soy un transmigrador y pretenda explotarme, quizás incluso usarme para irrumpir en la tierra misma. Porque las identidades de otros transmigradores no se descubren hasta el final de la historia. ¿Por qué tengo que tener tan mala suerte? Edward se recostó y dijo con calma, tampoco estoy seguro de si el sabio oculto te tiene en la mira. Solo puedo decirte que el dios del vapor y el sabio oculto son enemigos mortales por naturaleza. Solo uno puede sobrevivir. Comillas, pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? Comillas, quizás porque eres seguidor de Estiano. Pero no soy el único seguidor. Pero tú eres el único capaz de ayudar a Estiano a estabilizar su posición divina, dijo Edward riendo entre dientes. De lo contrario, ¿por qué crees que cambió su nombre de dios de la artesanía a dios del vapor y la maquinaria? Roselle estaba atónito. Podía sentir el reconocimiento de la iglesia y de la deidad, pero jamás imaginó que llegaría a ser tan importante para un dios verdadero. Según quien habla en ese momento, el dios del vapor y la maquinaria y el sabio oculto eran enemigos mortales. Naturalmente, este último no permitiría que el primero consolidara su estatus divino y se hiciera más fuerte. Así pues, ¿apuntaron a Roselle, la culpable? Verdaderamente, una calamidad sin sentido. Capítulo 498, el emperador debe sufrir primero. Si ese es el caso, entonces sí insisto en hacerme a la mar próximamente. ¿No será extremadamente peligroso? Roselle dudó. O tal vez. La idea de ceder apenas se le pasó por la cabeza cuando la negó de inmediato. Si me asusto así, ¿acaso eso no me convertiría, como transmigrante, en alguien insoportablemente patético? Con esa convicción,
Roselle preguntó seriamente, Su Excelencia, ¿cómo puedo obtener su protección? Edward se sorprendió un poco. ¿Acaso no siempre has sido extremadamente cauteloso conmigo? Porque ahora, de repente, ¿buscas mi protección? Comillas, no te basta con la protección de Estiano. Pero su protección me exige que siga acudiendo a la iglesia. ¿Acaso no es eso otra forma de restringir mi libertad? Edward fingió una pausa pensativa y luego dijo, la regla sigue siendo la misma que antes, si me ayudas con un asunto, puedo brindarte protección hasta cierto punto. Por favor, dígame. Ve a la iglesia de Estiano. Coge un artefacto sellado, cualquiera sirve, con que sea un artefacto sellado, bastará. Así que el dios maligno finalmente revela sus verdaderas intenciones. Lo que quiere es un artefacto sellado de la iglesia, ¿no es así? Esta vez, es cualquiera. La próxima vez, se limitará a uno específico. Y la siguiente vez, quizás exija un artefacto sellado de grado 1, o incluso de grado 0. Esto consiste en cavar hoyos paso a paso para que yo salte dentro. La reacción de Roselle fue evidente para Edward. Un hombre astuto como Roselle podía percibir la intriga. Pero lo que él ignoraba era que este supuesto dios maligno no buscaba ningún artefacto aterrador de grado 1 o 0, lo que Edward realmente quería era simplemente un artefacto sellado de grado 2, el espejo de la adulación. ¿Comillas algo más? Roselle dudó unos segundos y luego preguntó en voz baja, comillas puedo preguntar, si hay otras personas como yo en este mundo. Otros como tú, repitió Edward con indiferencia, y luego añadió con ligereza, no. Tú eres la única existencia especial en este momento. Esta respuesta es gratuita. Con eso, cortó toda relación con Roselle. Y ni siquiera era mentira. La anterior que abandonó el castillo de Sefira, Amanises, ya había ascendido como la diosa de la noche eterna, morando en el plano astral. La siguiente, Klein, no aparecería hasta casi 200 años después. Y el propio Edward provenía del mundo de Harry Potter, de naturaleza completamente distinta. Así pues, en aquel momento, Roselle era verdaderamente la única existencia singular. Roselle abrió los ojos en el estudio. Comillas, ¿entendió lo que realmente intentaba preguntarle al final? Comillas, de verdad este mundo no tiene otros transmigradores. Entonces, ¿acaso le di demasiadas vueltas a esa muñeca que le dio a Bernadette? Comillas, o simplemente siguió mi ejemplo, dando otra respuesta vaga y ambigua. Roselle apretó los dedos, rechinando los dientes. Maldita sea, estoy harto de este juego interminable de adivinanzas. La próxima vez, tal vez debería decirlo directamente. Si mi transmigración fue realmente orquestada por él, entonces toda esta sospecha, esta actuación y estas dudas, no son más que una broma, ¿no es así? Y si no tiene nada que ver con él, ¿qué importa si lo sabe? Podría abrirme en canal, investigarme y descubrir un camino a la Tierra. Si fuera tan fácil, habría actuado hace mucho tiempo. No necesita mi confesión en absoluto. Mientras Roselle se agonizaba, Edward permanecía sentado en el castillo de Sefira, observando con calma su reacción. Más o menos podía adivinar lo que Roselle estaba pensando ahora. Si hubiera sido él, probablemente habría pensado lo mismo. Pero no había nada que hacer al respecto. Por el bien de mi propio camino, solo puedo dejarte sufrir por ahora, emperador. En el futuro, te lo juro, haré todo lo posible para ayudarte a recuperarte. Hasta entonces, que tengas buenas mañanas, buenas tardes y buenas noches, que la paz te acompañe a lo largo de los años. En la mansión del conde Claire. Cuando el viejo conde Claire confirmó repetidamente que su nieto, en efecto, había quedado lisiado, destrozó todo lo que encontró a su paso, completamente consumido por una rabia descontrolada. Comillas, quiero que todos los implicados mueran. Esa mujer, su empleador, los responsables de proteger a los Bells y todos los demás que estaban allí. No dejen escapar a ninguno de ellos. Comillas rápido, inmediatamente, ahora mismo, vete. El mayordomo recordó con cautela, el empleador de esa mujer ya fue rescatado esta mañana por Roselle. Comillas, ¿qué dijiste? El conde Claire lanzó una mirada furiosa, sus pupilas turbias destellando con una luz malévola. Comillas, ¿por qué no me lo dijiste antes? En aquel momento, usted acompañaba al joven maestro Bells. Comillas, Roselle. Rugió como un león herido, con la barba erizada. Comillas, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Comillas, todo esto fue ideado por Roselle. Planeó cada paso, todo para vengarse de la represión que le infligí anteriormente. Comillas, bien, muy bien. Si es así, entonces no me molestaré en darle más importancia a la iglesia.
Comillas, ofreceré una enorme recompensa por esos malditos Beyonder, la cabeza de Roselle. En ese instante, se oyeron gritos ahogados, seguidos de varios paramédicos que traían en camilla a un joven rubio de unos 20 años. Su rostro estaba pálido, deformado por la locura. Abuelo, quiero matar a esa mujer con mis propias manos. Date prisa, llévame con ella, rápido. No, Bells. Ante su nieto, el conde Claire se tranquilizó un poco. Lo que más necesitas ahora es descansar bien. No te preocupes. Puede que los médicos comunes no puedan ayudarte, pero no olvides a los Beyonders, algunos de ellos podrían tener métodos especiales. Comillas, me da igual, quiero matar a esa mujer ahora mismo. Rápido, llévenme con ella. Se debatía violentamente, rodando fuera de la camilla, el movimiento le reabría las heridas y le arrancaba nuevos gritos. Dejen que Bells vuelva a descansar. Comillas, abuelo, déjame a esa mujer, debo matarla yo mismo. Debes dejarme matarla con mis propias manos. Comillas, si no, jamás te perdonaré. Medianoche. Akasa huyó como un fantasma a través de la oscuridad, maldiciendo entre dientes. Comillas, menos mal que no me creí sus tonterías y fui a matar a ese viejo cabrón, si no, habría muerto en el acto. 4 secuencia 5 custodiando por dentro y por fuera, y esperaban que yo, una secuencia 6, lo asesinara, menuda broma. De repente, un cegador rayo de luz descendió desde arriba, apuntando directamente a su cabeza. Se detuvo bruscamente, dio un volantazo y salió disparada en otra dirección. Pero otro secuencia 5 estaba al acecho. Su rifle rugió, una bala rasgó la noche con una fuerza abrumadora. Aunque solo fue un disparo, bloqueó todas las posibles rutas de escape. Unas alas espectrales brotaron de la espalda de Akasa. Salió disparada por los aires, esquivando la bala por poco. Pero antes de que pudiera huir más, su cráneo palpitó como si lo hubiera golpeado un martillo invisible. Perdió la vista y se precipitó directamente al suelo. 3 Beyonders de secuencia 5 se abalanzaron al instante. Si el conde no hubiera exigido que la capturaran con vida, no habría habido manera de que una secuencia 6 como ella hubiera salido con vida del patio de esa mansión. En ese preciso instante, los 3 cayeron aturdidos. Para cuando lograron reaccionar, estaban de pie exactamente donde Akasa había caído, pero... Comillas, ¿dónde está ella? El lugar estaba vacío. Ella había desaparecido como por arte de magia. Incrédulos, recorrieron los terrenos en una búsqueda sistemática. 10 minutos después, no tuvieron más remedio que admitirlo, realmente había escapado. Los rostros de los 3 hombres se ensombrecieron, volviéndose feos como nubes de tormenta. Debió haber utilizado algún tipo de artefacto sellado. No jodas. Esta vez sí que la hemos liado bien. 3 secuencia 5 persiguiendo a una secuencia 6, y aún así se le escapó, la humillación fue aplastante. Intercambiaron miradas, ninguno de ellos sabía cómo explicarle aquello a su amo. En ese preciso instante, otra figura descendió rápidamente desde la distancia, el cuarto guardaespaldas de la secuencia 5 del conde. Comillas, ¿si bien? ¿Dónde está la mujer? Coma escapó. Debió de tener algún artefacto sellado del camino del aprendiz. Ja, ¿y de qué nos sirve decir eso? Mejor pensemos en cómo vamos a enfrentarnos al conde Claire. El recién llegado les dedicó una extraña sonrisa. Tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál quieren saber primero? ¿Cómo estás bromeando? ¿Es este el momento? La buena noticia es que ya no tienes que preocuparte por explicárselo al conde Claire. Comillas, ¿por qué? La mala noticia es que, el conde Claire ha muerto, justo después de que la echaras. La peor noticia es que, estamos desempleados. Akasa despertó parpadeando, completamente confundida. La habitación me resultaba terriblemente familiar. Espera, ¿no es este el estudio del señor Sparrow? ¿Cómo diablos terminé aquí? Comillas, ¿de verdad fuiste e intentaste asesinar al conde Claire? La voz de Edward provenía de cerca, estaba apoyado en el borde de su escritorio, con el chaleco y los tirantes bien puestos, los brazos cruzados y una expresión compleja. Sabía de antemano que este plan involucraba a la orden del ermitaño crepuscular, pero no esperaba que actuaran con tanta rapidez. Akasa había sido arrestada apenas por la mañana, y al anochecer, el intento de asesinato ya estaba en marcha. Por suerte, cuando la visitó antes, había dejado un plan de contingencia. Comillas, por supuesto que no era tan estúpido. Akasa se infló indignada. Solo fingí estar de acuerdo con ese tipo, actué como si fuera a asesinar al conde, pero en realidad solo buscaba una oportunidad para escapar.
Pero a pesar de que ya estaba teniendo cuidado, esos 3 bastardos me atraparon y me persiguieron. Ella frunció el ceño. Comillas, ¿qué pasó después? Solo recuerdo que de repente me dolía muchísimo la cabeza y luego perdí el conocimiento. Lo siguiente que recuerdo es que me desperté aquí. Edward dijo secamente, comillas, ¿qué más podría haber pasado? Llegué a tiempo y te saqué. Akasa sonrió, comillas, lo sabía. De ninguna manera el jefe me dejaría morir. Ya habías dejado una copia de seguridad, Eres tan confiable como yo. Comillas, fiable mis narices. Edward la miró con furia. Comillas, ¿te das cuenta de que no fuiste más que una herramienta de principio a fin? Comillas, ¿qué quieres decir? El conde Claire está muerto. Justo después de que atrajeras a esos 3 guardaespaldas, alguien más lo asesinó en su habitación. El tono de Edward era frío. Nunca contaron contigo para tener éxito. No eras más que un cebo. Comillas que. Akasa estalló en cólera de inmediato. Comillas, así que, incluso si de alguna manera hubiera matado a ese viejo bastardo, ese tipo aún no me habría dado lo que me prometió. Así que realmente planeabas asesinarlo, pero te acobardaste porque no eras lo suficientemente fuerte. Capítulo 499, la Orden Aurora, aunque tardía, finalmente llega. De repente frunció el ceño y preguntó, ¿pero qué habría pasado si no hubiera escapado entonces y hubiera intentado el asesinato? Frente a 4 secuencia 5, sin duda me habrían abatido en el acto. Entonces, ¿cómo planeaban asesinar a ese anciano? O bien calcularon que escaparías sin duda, o tenían otros planes de contingencia preparados. También es posible que se tratara de un intento fortuito. En cualquier caso, a juzgar por el resultado, lograron su objetivo. Después de todo, si observamos el intento original de la Orden del Ermitaño Crepuscular de asesinar al Duque Negan, aunque el primer intento fracasó, Negan finalmente murió y todos los involucrados fueron eliminados, dejando a la Orden del Ermitaño Crepuscular oculta en las sombras, habiendo impulsado la llamada tendencia de la época. Lo que más preocupaba a Edward era si este intento de asesinato había sido orquestado por ese Intis y si iba dirigido deliberadamente contra él. Si Intis realmente había ocultado algo importante en esta villa, no había forma de que bajaran la guardia solo por la información que Edward les había proporcionado. Aprovecharían su intento de asesinar al conde Claire para investigar a los residentes, matando 2 pájaros de un tiro. Si ese fuera el caso, este asunto estaría lejos de haber terminado. Con ese pensamiento, Edward hizo un gesto y activó la puerta del viajero. Vámonos. Comillas, ¿a dónde? Para devolverte a Feina Potter, señorita cómplice en el asesinato del conde Claire. ¿Cómo desde cuándo demonios me convertí en cómplice? ¿Quién dijo que era cómplice? Después de esta noche, toda la ciudad de Treveris dirá exactamente eso. Akasa apretó los puños, sus ojos rojos como la sangre brillaban con justa indignación. Jefe, señor Sparrow, soy su ama de llaves. Que me engañen así, que me usen como peón y que casi me maten. ¿Cómo no va a ser eso lo mismo que humillarlo? ¡Qué insulto! ¿De verdad puede soportarlo? Porque yo desde luego que no. Edward la miró y dijo, puedo. No, quiero decir, eres un semidios. ¿Dónde está tu dignidad? ¿No deberías contraatacar de inmediato? Si de verdad no puedes soportarlo, date prisa y vuelve a Feina Potter, reúne a tus padres, a tu abuelo, a tu bisabuelo, diablos, a todo tu clan, y tráelos aquí para que te vengan. Reflexionó seriamente por un momento, luego frunció el ceño. Pero ni siquiera sé quiénes demonios son. Edward estaba a punto de decir algo cuando de repente arqueó una ceja y sonrió levemente. Puede que ahora lo descubras. ¿Comillas qué? Edward no respondió. En cambio, el poder espiritual de un semidios surgió con fuerza, y la falsa realidad cubrió instantáneamente la villa, sometiéndolo todo a su control. Vamos a conocer a la persona que intentó asesinar al conde Claire y a ver cuál es su verdadera identidad. Edward sabía perfectamente que el intento de asesinato de esa noche provenía de la Orden de los Ermitaños Crepusculares. Pero la Orden tenía una regla a la hora de marcar la pauta de los tiempos, nunca se ensuciaban las manos personalmente. El futuro asesinato del Duque Negan implicaba contactar primero con Quilangos y las familias del diablo. El intento de esta noche con el conde Claire no fue diferente, Akasa era simplemente una pieza, emparejada con otro compañero. Los ojos de Akasa se iluminaron, se crujió los nudillos con entusiasmo. Jefe, por favor, sujételo después, déjeme acabar con él yo misma. Apenas habían bajado las escaleras cuando un hombre con un abrigo de tuí gris y un sombrero de caballero, que apestaba a sangre, atravesó la pared.
A pesar de estar a tan solo unos metros de ellos, parecía completamente ajeno a su presencia. Primero sonrió levemente y echó un vistazo a la escalera que conducía al segundo piso, luego se dirigió directamente al sótano. Comíllase. Edward se sorprendió y detuvo a Casa, que estaba a punto de abalanzarse sobre él. Observemos primero. El hombre entró rápidamente al sótano, dirigiéndose con paso firme hacia una esquina, apoyó una mano en el suelo y canalizó la espiritualidad. Acompañado de un crujido, el lugar imbuido de poder espiritual comenzó a contraerse lentamente, revelando en su interior una varilla metálica del tamaño de una muñeca, hecha de lo que parecía ser latón. Se inclinó, extendió la mano, agarró la varilla y la sacó lentamente con fuerza y rotación deliberadas. La superficie de la varilla de latón estaba grabada con motivos circulares poco profundos, pero ni Edward ni el hombre parecían capaces de percibir ningún poder extraordinario ni de descifrar para qué servía. Tras varios minutos de examen, el hombre sacó una bolsa negra, metió la varilla de latón dentro y se dio la vuelta para marcharse. Sus ojos brillaron gradualmente con una mezcla de excitación y crueldad. Pero en ese preciso instante, vio aparecer dos figuras como de la nada, justo detrás de él. Frenesí. Sin dudarlo, desató el frenesí del psiquiatra. Su cuerpo se hinchó al instante, su piel se oscureció hasta volverse negra como la noche, dos cuernos de cabra curvos y de formas siniestras brotaron de su cabeza, y alas sulfurosas se desplegaron de su espalda. Su estatura aumentó hasta casi 3 metros, transformándolo en una criatura demoníaca. Con un rugido gutural, se abalanzó sobre Edward y a Casa. ¿Qué demonios es esa cosa? Akasa se sobresaltó. Instintivamente tiró de Edward hacia atrás, pero en lugar de retroceder, él dio un paso adelante, y los antiguos engranajes en sus ojos comenzaron a girar. Al instante siguiente, el demonio que cargaba contra él se encogió rápidamente y, en un abrir y cerrar de ojos, volvió a su forma humana anterior. Sus ojos reflejaban una incredulidad absoluta, acababa de caer en picado de pastor de la secuencia 5 a la secuencia 6. Y esta regresión continuó. Pronto se convirtió en la secuencia 7. Incluso para un fanático enloquecido como él, un escalofrío le recorrió la espalda en ese momento. ¿Qué demonios estaba pasando? Edward extendió una mano y robó los pensamientos del hombre, quien alzó ligeramente las cejas con sorpresa. Orden Aurora. TSK, como era de esperar, todos los planes sucios y podridos de este mundo, tarde o temprano, terminaron conectados con la Orden Aurora. Tras una breve reflexión, Edward utilizó la mano invisible para sujetar al hombre y, junto con Akasa, los teletransportó a las afueras de la ciudad de Trier. En el instante en que aterrizaron, el pastor recuperó la conciencia. Inmediatamente se lanzó a las sombras, intentando huir, pero un rayo blanco plateado cayó sobre él, reduciéndolo a un amasijo de carbón carbonizado. Un pastor de secuencia 5, asesinado en un instante. Solo entonces Akasa reaccionó por completo. Dio un paso al frente y asestó una patada feroz a los restos carbonizados, luego se giró confundida y preguntó, ¿no deberíamos haberlo interrogado primero con torturas severas? ¿Por qué matarlo directamente? No hace falta hacer preguntas. La comunicación con los espíritus será suficiente. Edward sonrió levemente. Este tipo es un lunático de la Orden Aurora. Es prácticamente imposible sacarle algo útil de su boca. La Orden Aurora. En aquel momento, la Orden Aurora llevaba poco tiempo establecida. Lejos de la ilustre reputación que alcanzarían en el futuro, aún no se atribuían la responsabilidad de cada pequeño asunto. Edward primero intuyó si tocar la varilla de latón era peligroso o si alertaría a alguien de su presencia. Tras confirmar que no había riesgo, dijo, espérenme aquí. Con un gesto de la mano, ocultó el área que ocupaba, desapareciendo de la vista de Akasa. Luego, metiendo en su bolsa de cuero el espíritu residual del pastor y la vara de latón, retrocedió 4 pasos y reapareció dentro del castillo de Sefira. Gracias a las mejoras del castillo Sefira, Edward no necesitaba suplicar a nadie para comunicarse con los espíritus. Podía canalizarlos de forma más directa que cualquier supuesto medium. Al contemplar la confusa presencia espiritual que aún permanecía ante él, preguntó, ¿mataste al conde Claire? Sí. ¿Por qué lo mataste? Por dinero, para difundir la gloria del Señor. ¿Quién te ordenó matarlo? No lo sé, no me importa. ¿Por qué cogiste esa vara del número 7 de la calle Rose? La misma petición. ¿Para qué sirve la vara? No lo sé. Una vez realizada la transacción, ¿dónde se debe entregar el artículo? Él vendrá a buscarme. Indiqué su base de operaciones.
Calle Camella número 2, Quartier de Noel. Edward intentó entonces hacer varias preguntas más consecutivas, pero el pastor permaneció completamente ignorante y no respondió nada útil. Así que simplemente se recostó en su silla, cerró los ojos y utilizó directamente la adivinación onírica. Comillas, ¿quién lo envió a la villa? En el mundo gris, brumoso e irreal de los sueños, apareció una mujer de belleza provocativa, vestida con ropa reveladora, que sostenía un grueso fajo de billetes de Felkin. Comillas, ¿ustedes, la gente de la Orden Aurora, aceptarán cualquier comisión? Por supuesto. Quiero que mates al conde Claire. Imposible. Comillas, ¿por qué no? Tiene 4 guardaespaldas de secuencia 5 a su alrededor. Intentar asesinarlo equivale a un suicidio. Comillas, ¿por qué lo sabes con tanta claridad? Jajaja, ¿qué opinas? Comillas, y si pudiera atraer a 2 o 3 de sus protectores. Entonces vale la pena intentarlo. De acuerdo, este dinero es el depósito, el resto se pagará una vez finalizada la tarea. Hizo una pausa de unos segundos. Por cierto, después de que se lleve a cabo el asesinato, ve a la villa del número 7 de la calle Rose y recoge un objeto del sótano. Comillas, debería matar al residente de allí ya que estoy en ello. No importa, solo quiero el artículo. Jeje. La mujer desapareció. El pastor sacó entonces una cruz de ahorcado de su pecho y murmuró para sí, Señor, pronto extenderemos tu supremo resplandor por todo el mundo. Entonces todos conocerán la Orden Aurora. Todos te adorarán con devoción, convirtiéndose en corderos bajo tu protección. El sueño terminó en ese momento. Edward se recostó y soltó una risita, como era de esperar, la Orden Aurora solo hace trabajos sucios por dinero, pero es realmente divertido como la gente de Adam encontró a un verdadero creyente del Creador verdadero para ayudar a acelerar el curso del tiempo y asistir a Adam en su transformación en un dios. Sin embargo, la mujer del sueño le resultaba extrañamente familiar. ¿Dónde la había visto antes? Luego aplaudió y exclamó sorprendido, comillas, ¿no es esta la bruja del banquete familiar de Roselle? Capítulo 500, un pequeño chillido. Pero Zaratul la había convertido en una marioneta hacía tiempo y la había utilizado para su táctica de comillas ni hablar, me largo de aquí, dejándola atrás en la finca de Roselle. A estas alturas, la familia Roselle debería haberla entregado a las autoridades. Entonces, ¿su nombramiento de la Orden Aurora tuvo que ocurrir antes del banquete? Esta bruja debe ser una de las personas de Intis. El hecho de que enviara deliberadamente a la Orden Aurora a recuperar la vara de latón significa que el objeto debe tener valor para Intis. Pero si ese es el caso, ¿por qué Intis haría tanto alarde enviando gente a inspeccionar el número 7 de Rose Street durante la reunión? ¿Acaso no es lo mismo que gritar que hay un tesoro allí y atraer miradas codiciosas? A juzgar por eso, el asunto no parece tan importante después de todo. Verdad y falsedad, real y falso. No es fácil discernir la verdad. Con ese pensamiento, Edward volvió a tomar la varilla de latón. La había visto antes en una lectura de sueños. La única razón por la que se había abstenido de tocarla todo este tiempo era para no caer en las trampas de Intis. Había planeado investigarla después de mudarse. Pero ahora, con los lunáticos de la Orden Aurora ya habiendo aguantado el trueno, el problema ya estaba resuelto para él. Edward hizo girar suavemente la varilla de latón en su mano. Veamos para qué sirve exactamente esto. Hizo aparecer una pluma y un pergamino, escribiendo rápidamente. El propósito de la varilla de latón. Cerrando los ojos, se dejó llevar una vez más por la adivinación onírica. En el paisaje onírico y brumoso, una mano entregó 7 u 8 varas de bronce a otra mano mientras hablaba. Colócalos en los lugares adecuados y podrán potenciar la espiritualidad. Otra voz respondió, lo entiendo. Ya te di lo que querías por adelantado, ahora te toca a ti hacer algo por mí. Por favor, hable. Haz todo lo posible por cooperar con ese hijo del vapor, para que Intis lleve a cabo su próxima reforma. La visión se hizo añicos con un crujido. Edward abrió los ojos. En comparación con su primer sueño, el segundo contenía mucha más información, como era de esperar, esta varilla de latón era otro producto de la Orden del Ermitaño Crepuscular. No es de extrañar, pues Intis era uno de sus miembros. La única incógnita era cuál de esas 2 manos en la visión pertenecía a él. Su función es, pues, amplificar la espiritualidad, no aumentar la espiritualidad, ni fortalecerla, sino amplificarla. ¿Cómo se amplifica exactamente la espiritualidad? ¿Y qué efecto tiene dicha amplificación? Además, ¿por qué esconder un objeto que puede amplificar la espiritualidad bajo una tabla del suelo del sótano? Espera, en ese segundo sueño, había 7 u 8 varas.
Podría ser que el resto también estuvieran escondidas en distintos lugares de Treveris. Edward inmediatamente volvió a adivinar la ubicación de las otras varillas. Pero esta vez no consiguió nada. Tras la desaparición de Edward, Akasa esperó más de 10 minutos sin verlo regresar, así que simplemente se apoyó en un árbol y se quedó dormida. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado cuando de repente sintió algo que le pinchaba la cara. Sobresaltada, se levantó de un salto, sus dedos con garras brillando con misteriosas runas mientras arañaba el aire. Pero no acerté con nada. Dio una vuelta sobre sí misma, frunciendo el ceño a Edward. Comillas, ¿con qué me estabas pinchando hace un momento? Edward se quedó sin palabras. Mi dedo. ¿Qué más? Akasa revisó y luego preguntó rápidamente, comillas, ¿y bien? ¿Qué obtuviste de la canalización espiritual? Edward respondió, ese pastor solo estaba haciendo un trabajo remunerado. No tenía ni idea de quién lo había contratado. Su rostro se ensombreció de decepción. Comillas, así que después de todo esto, ¿todavía no sé quién me tendió la trampa? Comillas, ¿no viste bien a quién te ordenó matar al conde Claire? Comillas, había una puerta entre nosotros. No soy clarividente. Coma bien, es hora de enviarte de vuelta. Antes de que pudiera protestar, Edward la empujó suavemente hacia atrás, y ambos se adentraron en las profundidades oscuras del mundo espiritual. En la mansión del conde Claire reinaba el caos. Como pilar de la familia, la muerte del viejo conde significó casi con toda seguridad el colapso y la disolución de toda la red de intereses creados que giraban en torno a él. Quizás uno de sus hijos heredaría el título de conde, pero la familia Claire jamás volvería a ver su antigua gloria e influencia. Los tres hijos del conde dejaron de lado de inmediato la muerte de su padre y se disputaron el botín. Bells, quien originalmente había estado en el centro de la tormenta, de repente pareció estar fuera de lugar, solo en la habitación, ignorado por todos. Sin embargo, ya no parecía enloquecido ni furioso. En cambio, permanecía sentado tranquilamente en su cama, sonriendo levemente mientras hojeaba una de las obras publicadas de Roselle. Tras un largo rato, giró la cabeza hacia la ventana, con una leve sonrisa en los labios, y susurró plácidamente. Todo por seguir la moda del momento. Ciudad Feinapotter, capital del reino Feinapotter. Era una ciudad cuyo estilo era completamente diferente al de Trier y Backlund. Sin embargo, al salir del mundo espiritual, Edward sintió que los edificios a su alrededor le resultaban vagamente familiares. Tras reflexionar un instante, comprendió, la arquitectura de aquel lugar guardaba un leve parecido con la que había visto en Ciudad Lunar, en la tierra olvidada de los dioses. Sin duda, esto se debía a la influencia de la estética vampírica. PFF. De repente, Akasa estalló en carcajadas. Edward la miró con exasperación. Comillas, ¿no te resistías a volver hace un momento? ¿Por qué estás tan contenta de repente? No es eso, explicó entre risitas, solo estaba imaginando. Cuando Arlde regrese en unos días y descubra que le gané aquí, su expresión no tendrá precio. Tu sentido del humor es realmente así de barato. Basta, te quedarás aquí por ahora. Cuando las cosas se calmen, recuerda volver y seguir trabajando para mí. Akasa cruzó los brazos, con el pecho erguido, y resopló, comillas HMPH, este es mi territorio. Lo creas o no, si grito una sola vez, 10 vampiros saltarán inmediatamente y te inmovilizarán antes de que puedas teletransportarte. Comillas, ¿es eso así? Los antiguos engranajes en los ojos de Edward comenzaron a girar. Akasa sintió al instante una oleada de debilidad, seguida de la sensación de que algo profundamente arraigado en su linaje se desvanecía en la nada. Ella sintió claramente cómo descendía de la secuencia 6 a la secuencia 7, y luego volvía a descender, hasta convertirse simplemente en un ser humano de secuencia 8. ¿Qué me hiciste? Incluso Akasa entró en pánico. Solo bromeaba. Edward retrocedió, y su figura se desvaneció hasta desaparecer. Comillas, espera, gritó ella. Te recuperarás en mediodía como máximo, respondió su voz cada vez más débil. No, lo que quise decir es, no me prometiste enseñarme cómo hacer que las mujeres hermosas se me acerquen por sí solas, todavía no me lo has dicho. Edward guardó silencio. ¿Esta mujer era realmente tonta o simplemente despreocupada? Es sencillo, abre un balneario de aguas termales de lujo, asegúrate de que tus clientas sean damas de la alta sociedad y jóvenes elegantes, crea la imagen de que bañarse allí es un símbolo de estatus y elegancia. En poco tiempo, habrá un flujo interminable de bellezas dispuestas a desnudarse para encontrarte. Akasa se quedó paralizada. Comillas, ¿eso es todo? Eso es todo.
Se remangó furiosa. Comillas, de verdad necesitaba que me lo dijeras. En cuanto vi el invento del supuesto hijo del vapor, los baños públicos de Treveris, ya lo había pensado. Y yo que esperaba que alguien de tu calibre me diera ideas originales. Resulta que tu nivel es así de mediocre. Edward se quedó sin palabras de nuevo. Tras una pausa, agitó la mano y desapareció. Adiós. Comillas, oye, le gritó a casa, dando unos pasos antes de hacer un puchero. No puedo creer que después de dar vueltas en círculos, haya terminado justo aquí de nuevo. Sus ojos carmesí se volvieron y murmuró con aire de superioridad, ese Klein Sparrow, ¿qué estará tramando realmente? No puede estar simplemente investigando el destino de la ancestral Lilith, ¿verdad? Pero, ¿por qué le importaría eso a una semidiosa? Extraño, verdaderamente extraño. Alzó la mirada hacia la luna menguante de color carmesí, murmurando, ancestral Lilith. Si de verdad no has perecido, nos honrarías con tu presencia e informarías directamente a Klein. Comillas, desciende del cielo con un rugido y dale un susto de muerte. O, quizás un pequeño chirrido también me parecería bien. Mientras susurraba, un fino rayo rojo cayó repentinamente del cielo, impactándola de lleno en la cabeza. Akasa se estremeció al instante, un humo negro brotó de su boca y sus ojos se pusieron en blanco. Chirrido, chirrido. Barrio de Noel, calle Camelia 2. Edward, disfrazado de pastor, abrió la puerta y entró con total naturalidad. Un sirviente se le acercó de inmediato y le dijo respetuosamente, «Señor F, ha regresado». HM. Edward siguió los hábitos habituales del pastor señor F. Primero, caminó hasta el lavabo de la sala de estar para lavarse las manos, luego se acercó y se sentó en el sofá, chasqueando los dedos. El sirviente presentó apresuradamente una copa de vino tinto que ya estaba preparada. Comillas, ¿alguien vino a buscarme esta noche? Nadie, señor. Bien. Edward asintió, dando un sorbo al vino. He recibido órdenes del señor. Durante un tiempo, estaré fuera la mayor parte del tiempo. Si alguien viene, coloque una maceta con camelias en la ventana del segundo piso. Comillas, como usted ordene. De acuerdo, puede marcharse. Una vez que el sirviente se retiró, Edward se detuvo un poco más, saboreando el vino, antes de dirigirse a la habitación personal del señor F. Su mirada se posó en la chimenea, sabía que ocultaba la entrada a la cámara subterránea, y en esa cámara se alzaba una estatua del verdadero creador, donde los emisarios de la Orden Aurora realizaban sus oraciones y sacrificios para recibir su guía. Así, aunque sabía que bajo tierra yacían inmensas riquezas y tesoros, se abstuvo de entrar. Era mucho más seguro evitar el riesgo de llamar la atención del verdadero creador. La razón por la que Edward se molestó en hacerse pasar por el señor F, a pesar de saber que la bruja que le había encargado el trabajo estaba muerta, era doble: primero, para descubrir las fuerzas que estaban detrás de ella, y segundo, para apoderarse de los recursos de la Orden Aurora en Trier. Se rió entre dientes suavemente. Ah, gracias de nuevo, verdadero creador, por hacerme las cosas tan fáciles. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.